Irina, me habilitas para compartir pantalla porque no puedo. A ver. eh, ujú. Espera que busco cuál es la opción. Creo que está abajo de la pantalla, dice compartir pantalla. Lo puedes desplegar y puedes hacer que múltiples personas compartan pantalla, Sí, si estás en la computadora. ahí creo Share screen. que está, ¿puede ser? Ahí está. Sí, perfecto. Bueno. ¿Hasta acá tienen dudas o consultas sobre este tema? ¿Algo que no les esté quedando claro? ¿Algo que les gustaría que vuelva a explicar? ¿No? ¿Todo Bien, bien? hasta acá bien, se va entendiendo bien. Genial. Buenísimo. Bueno, entonces, con esto que veníamos hablando de los ejemplos de las distintas organizaciones que fueron fracasando o justamente en contraposición, no sé si ustedes en el parcial ven también el punto del ejemplo de Mercado Libre, pero una de las características justamente es que cuando empezó la pandemia, no sé si de un día para el otro, pero por lo menos después de un par de días recién empezó la pandemia, ya tenía más de miles de trabajadores trabajando de su casa por teletrabajo, cosa de que a otras organizaciones les costó y otras se quedaron en el intento, ni siquiera pudieron traspasar el trabajo a esa modalidad. Entonces todas estas cosas hablan de la adaptabilidad de una organización, que son tres conceptos y uno más, propone Benis, no sé por qué habla de que propone tres criterios, pero dice cuatro en realidad. Así que uno de esos es la adaptabilidad. La adaptabilidad siempre, nosotros lo pensamos tanto como de una organización como de una persona, es que hay cambios en el medio, uno se tiene que adaptar a los distintos factores que vayan influyendo en nosotros, en este caso, bueno, en una organización. Entonces hay que tener una amplia flexibilidad. También esa flexibilidad tiene que ir en dirección a el sentido de identidad que una organización busca. Tiene que ver mucho con la cultura de la organización, con quién es, cómo quiero que se vea mi empresa, cómo quiero que las demás la vean, cómo quiero que la vean mis trabajadores también. Entonces yo, por más que una decisión sea más conveniente por una necesidad del medio, esto tiene que tener una congruencia justamente con el sentido de lo que la organización busca. También no solamente cómo la veo yo, cómo quiero que la vean los trabajadores o cómo quiero que la vea digamos, el consumidor, sino también el producto que se fabrica o el servicio que se presta. También habla de otro criterio, Benis, que es el de la capacidad para ver la realidad en este medio tan impredecible en el que particularmente, en general, o sea, la pandemia fue general a nivel global, pero bueno, particularmente acá también hay muchos cambios, hay muchas fluctuaciones, entonces hay que estar muy atento y tenemos que tener la capacidad de poder interpretarlo. Y muchas veces aparte de poder interpretar esos cambios o esas potenciales, ya sea problemas o justamente acciones o cosas que a futuro puedan mejorar muchísimo la organización, hay que tener la posibilidad de poder integrarlo con todo lo que ya se viene trabajando dentro de la organización, integrarlo en todas las partes, no simplemente que afecte, digamos, en bloque, no solamente pensar en bloque de forma lineal, sino que es un todo. Y como recién decía la compañera Jessica, es muy difícil querer pensar dos cosas por separado, en general es un continuo que, que va, digamos, no sé, va impactando más por ahí en un sector, otro en otro, va produciendo distintos cambios, pero es muy difícil separarlo y poder pensarlo separado, sino que en realidad va todo junto. Quizás por eso dice lo de integración no como un cuarto criterio, porque al integrar todo lo demás es como que están los tres criterios y la integración como que los atraviesa a todos, los une, y ahí como que no sería un criterio por separado, sino como que todo lo contrario, es la unión de todo de eso. los otros tres criterios. Claro. Exactamente.
muy buena observación. Así que bueno, entonces esto es lo importante. Cuando se habla de salud organizacional y de efectividad organizacional, justamente es porque la capacidad para adaptarse de una organización habla de una organización saludable, es decir, una organización que puede tener flexibilidad, que frente a algún cambio o factor que haya en el medio que atente contra su integridad, pueda modificarse, pueda adaptarse, haya buena comunicación entre todos los sectores de la organización, pueda interpretar bien cuáles son los factores que pueden influir como potenciales peligros para mi organización e integrarlos entre todos. ¿Sí? Con los ejemplos que venimos viendo, digamos, por ahí y el fracaso fue por privilegiar simplemente querer el ganar dinero o asegurarse el cliente asegurado, como por ejemplo pero también de pocas. Entonces también hay que tener en cuenta qué pasa, por qué modificar o cambiar un poquito la visión, digamos, o la manera de resolver los problemas que se van avecinando. Entonces ahí siempre hay personas que por distintas razones eh, no quieren cambiar, ya sea, no sé, por ejemplo, por ahí una pyme familiar o una, no sé, una organización más o menos chiquita que no sé, te contratan porque resulta que hay una baja productividad, ¿no? Piensan que cada vez hay menos ventas. Si vos entras a la organización y todo es completamente obsoleto, por ahí no sé, no se desarrollaron bien en lo que son las redes sociales, no modernizaron el producto, digamos, el lugar físico del trabajo también es muy viejo, entonces por ahí resulta que la persona que se encarga de tomar las decisiones, o el gerente general o lo que sea, quiere mantener todo igual que como lo tenía su papá, que era el director de la organización. Y estas cosas son reales y pasan. Entonces es como que hay conflictos muy personales dentro de las personas, valga la redundancia, que digamos son las que se encargan de decidir y de dar el visto bueno para implementar un cambio. Sí, Y que a veces quizás sí, por este tema generacional se produce la no receptividad de las diferentes miradas donde puede haber alguien de esas miradas que aporte esta visión de un cambio de paradigma, algo que está por pasar, algún cambio a implementar, y por no querer escuchar que otra persona esté viendo eso, por decisiones, lo que sea, no se toma en cuenta y bueno, termina pasando esto. exactamente, sí, sí, sí. Y de hecho, justamente ese cambio hay que motivarlo. Lo que pasa muchas veces es que como la persona se adaptó o trabajó siempre de una misma manera y tuvo una recepción del otro lado buena y positiva frente a sus decisiones, y nunca fue contemplando que por ahí no es tan positiva, por ahí en realidad es hora de ir implementando algunos cambios, eso va quedando, se va perpetuando esa forma de comportamiento y después, el día de mañana, cuando hay que hacerlo tajantemente, no se puede y conlleva un montón de malas decisiones y de problemas en una organización. Así que, y generalmente con esto que vos decís, Jorge, uno cuando ve una persona que por ahí es grande o es re feo lo que voy a decir, pero que está tan ayornada o que va cambiando justamente o está tan al día de las cosas que pasan, te genera más admiración, porque justamente es una persona que constantemente se va actualizando y se va renovando y no se queda, digamos, en el tiempo con una manera cómoda de ver la vida. Entonces, esto en personas que se encargan de tomar decisiones que influyen en un producto y en un montón de personas que trabajan para una empresa es importante. Entonces, bueno, se va a hablar de un ciclo de adaptación. Entonces, para poder, acuérdense, siempre estamos hablando nosotros de la efectividad, entonces la efectividad sí o sí va de la mano con salud organizacional, se habla de adaptabilidad, entonces en la adaptabilidad hay un ciclo de adaptación. Primero hay que percibir un cambio, o sea, ver y evaluar en el medio algún factor
que puede influir, ya sea de manera positiva o negativa, en mi organización. Una vez que se ve ese cambio, tengo que ser capaz de poder entregarle esa información a la persona que se encarga de concretar esos cambios. Una vez que todo esto es color de rosa, generalmente no pasa así lineal, o sea, hay muchas cosas que van sucediendo en el medio. Una vez que se entrega esa información y que las personas deciden y dicen, bárbaro, genial, me encanta, vamos a hacerlo, se produce el cambio, ya sea, por ejemplo, no sé, se ve que hay una maquinaria nueva que, no sé, yo fabrico tazas, un ejemplo horrible estoy dando, pero bueno, es lo primero que se me vino. Entonces digo, bueno, vamos a implementarlo, perfecto, la compramos, cambiamos un poco y tenemos que reordenar o rediseñar el sector de trabajo y donde se fabrican. Una vez que se produce ese cambio, es decir, que se cambia la manera de la producción, no el producto, sino la forma, se tiene que exportar ese cambio. Es decir, por ejemplo, yo exporto el producto, lo saco al mercado. Si veo que está todo ok, o que no, resulta que el producto no es igual o no tiene la misma calidad, o el consumidor detecta esos cambios, hay que poder evaluarlos, ¿sí? Entonces, para eso siempre hay que hacer un seguimiento. Entonces, estos ciclos están constantemente, digamos, interactuando entre sí. Generalmente siempre una organización va girando en torno a todas estas cosas, ¿sí? Por ahí en los ejemplos que vimos, no sé, en Kodak, falló acá, o sea, una vez que le entregan la información sobre a las personas que se encargan de decidir sobre efectuar o concretar o no los cambios, no se generó el cambio. Entonces, por ahí el problema estuvo directamente no en la entrega de la información, sino en justamente concretar el cambio. Así que por ahí sí, en una organización, por ejemplo, en el experimento de los mineros, que seguramente vieron, que sí efectuaron un cambio, cambiaron la manera de organizar el trabajo de las minerías, pero cuando van haciendo un seguimiento del trabajo de los mineros, resulta que ven que en realidad está teniendo un impacto negativo. A ellos les gustaba trabajar todos juntos y por implementar una novedad, digamos, tecnológica para poder mejorar la producción, no se tuvo en cuenta el factor humano, el factor de la relación con sus compañeros. Así que hay distintas, en función de distintos ejemplos que se les vaya ocurriendo también, lo pueden evaluar con estos cinco ítems, con este ciclo. Bueno, más o menos lo que veníamos viendo, hay problemas en el ciclo de adaptación, nunca se da de manera continua. El primero, como veníamos hablando, es no detectar los cambios, no percibirlos o percibirlos mal. Es decir, hacer una mala evaluación. Entonces vos los ves y son una serie de numeritos y gráficos y cosas matemáticas imposibles, y todo eso justamente es que evalúan estadísticamente a ver cuál es de determinado proyecto, cuál va a ser el impacto, cuál es el seguimiento, cómo se percibe, cómo lo reciben, y todo eso es, es muy matemático. Falla en la transmisión de la información. ¿Sí? Una persona ya vimos que no está dispuesta a escuchar o digamos, escuchar lo que no está preparado, digamos, para percibir según su esquema, digamos, de pensamiento. Una resistencia, que aún sabiendo, digamos, a sabiendas de esa necesidad de adaptarse y de ser flexible, igualmente se decide no querer hacerlo. Difundir los resultados, hay que un seguimiento y brindarle la capacidad y las herramientas a otras personas u otros sectores para que puedan evaluar cuáles son los resultados de los cambios que se implementaron, y bueno, tener información sobre el éxito o fracaso también de un cambio. Así que bueno,
Lewin habla justamente de una teoría para generar un cambio, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, esto, ¿no? Que sectores muy elevados de una organización, que generalmente son muy pocas personas las que se encargan de dar luz verde o no a un cambio, son muy pocas, hay muchas organizaciones que son familiares, entonces también por ahí son pocos y encima son familia o por ahí son socios, se juegan muchas cuestiones muy humanas. Entonces él da una serie de etapas, un modelo para generar cambios. Que esto igualmente hay que tener mucho cuidado con lo que es la ética de un psicólogo, digamos, trabajando dentro de una organización, porque generar un cambio teniendo en cuenta estas características, hacerlas, digamos, adrede, puede causar mucho daño, ¿sí? El primero habla de que para generar un cambio hay que, primero lo que hay que generar es un descongelamiento. Esto es un descongelamiento de que de ideas muy rígidas que tengan las personas, por ejemplo, el sector de la gerencia, en función de ideas preconcebidas sobre cómo ven la realidad, cómo ven su organización, y que están seguros y defienden fervientemente su manera de llevarla adelante, y que por ese motivo te van a justificar con todo lo que tienen el por qué es inteligente, por ejemplo, no generar un cambio, ¿no? Entonces, para este descongelamiento hay tres mecanismos. El primero es la negación de la conducta. Generalmente, y ustedes piensen que Jane lo habla todo desde la teoría sistémica, para que dentro de un sistema hay subsistemas y dentro de los subsistemas hay distintas alianzas. Entonces, por ejemplo, en una organización, en un grupo de personas, en una familia también puede pasar, realmente una persona se comporta de cierta manera o está acostumbrado a comportarse de cierta manera porque hay un otro, o del otro lado hay alguien que le está avalando la conducta, ¿sí? O sea, está haciendo que esa conducta pueda volver a repetirse porque no atenta contra mi integridad. Entonces, al no atentar contra mi integridad, yo puedo seguir haciéndola o comportándome de esa manera, total, no pasa nada. Entonces, lo primero que hay que hacer para que una persona deje de comportarse de cierta manera es negarle la conducta, es decir, que esa persona del otro lado no perciba como positivo o que sigan avalando, digamos, su manera de comportarse. Hay distintas formas de negar la conducta, pero lo más importante es que esa negación de la conducta en la otra persona le produzca la suficiente ansiedad para decir, bueno, tengo que buscar otra forma de comportarme que vuelvamos a sentirme o a dar mi integridad. Porque imagínense, nosotros nos comportamos como somos y de repente si como somos, es decir, el impacto de nuestra conducta ya directamente es negada por mi entorno más cercano y más querido, me voy a sentir completamente desestabilizada y necesito buscar otra manera de poder comportarme que me dé seguridad a mí, psíquica, mental. ¿Sabés con qué se relaciono Sí, esto mucho? Se ve mucho, digo, cuando uno ve autoridad o ve liderazgo. Porque además se da como natural la negación de la conducta, ¿no? Como no hay ese feedback porque la autoridad no es reconocida y hay otros líderes. Entonces en la autoridad sí se produce esa ansiedad, en el mejor de los casos. Hay otros que no, pero claro. digo, en el mejor de los casos. Y lo veía así, ¿no? Como vos ibas relatando y decías, sí, sí, tal cual. En el caso de la empresa que estamos analizando, esa inquietud que le pasa a esta persona que está tan inflexible después de tantos años, aparte me encantaba la palabra descongelamiento, ¿no? Porque sí, la ves como frisada. Y pasa algo ahí en la negación de la conducta de otros sectores que están generando nuevos líderes que pone en una tensión, porque creo que ahí lo que se manifiesta, y por eso me parece que, corregime si no es así, vos hablas de lo ético, ¿no? Por la desestructuración que se puede causar, porque hay una tensión que se pone en todos los cambios, y acá se tensionan estas cuestiones, y bueno, y ahí también el soporte que supongo que es el mecanismo 3 de seguridad psicológica, ¿no? Para que todo esto no explote como una bomba, sino que tenga
alguna cuestión de cambio positivo, que es lo que estamos buscando. ¿Puede ser un ejemplo esto que te estoy diciendo o no? Me fui por las ramas. Sí, completamente, absolutamente sí. Se ve claramente, o sea, esto no son cuestiones aisladas, en las organizaciones trabajan personas y las personas por dentro tenemos distintas cuestiones y que encima trabajando con un otro van a explotar tarde o temprano. Y en esto de liderazgo, la verdad que es un excelente ejemplo, sí, totalmente. Y esto que decís de la seguridad psicológica apunta a que, bueno, vamos a partir de la negación, por ejemplo, que le produzca cierta ansiedad para querer comportarse de otra manera, vamos a darle una seguridad o vamos a, no sé, apuntar a ciertas actitudes que tenga que sí sean funcionales para lo que nosotros estamos, que sean generar, esa persona se va a agarrar más o se va a aferrar más a esa manera de comportarse que a otra que esté completamente desestimada y negada por sus compañeros o por su sector, digamos, más afectivo, cercano. ¿Sí? Entonces, yo hablo de la ética en el sentido de que por ahí, al tener estas herramientas, sería muy poco ético que un psicólogo vaya a trabajar y diga, empiecen a negarle la conducta, ignórenlo, no le den más bola, no, no se puede hacer eso. Entonces, eso, digamos, tiene que darse naturalmente. Claro, Sí. perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, una vez que se produce ese descongelamiento, a veces estamos dando la receta de cómo tiene que cambiar una persona. Una vez que se produce el descongelamiento, tiene que venir la segunda etapa, que sí es generar un cambio, ¿sí? Pero va a dar dos mecanismos que pueden fomentar o le pueden dar todavía más seguridad a la persona o al sujeto de querer cambiar. La primera es tener un rol modelo. Por ahí nosotros vemos actitudes de otras personas o formas de comportarse que nos inspiran y queremos ser como esa persona. No sé, como por ejemplo, a mí me encanta ver videos sobre emprendedores o personas que han, no sé, tomado riesgos o una serie de decisiones y después triunfaron y qué sé yo. Bueno, eso está bueno también verlo o estudiarlo, tenerlo en cuenta porque te inspira, ¿sí? Vos querés ser como esa persona. Y el mecanismo 2 es de exploración de la información, ¿sí? Uno va buscando información, por ahí no está segura la persona del todo sobre las decisiones que se tienen que tomar en una organización, pero cuando ve información en internet, información sobre lo que viene, información sobre las organizaciones que van tomando decisiones de ese estilo y que les está yendo bien, son exitosas, por eso aún me puede dar mayor seguridad para querer y dar el visto bueno a un cambio que haya en una organización, que sea necesario que haya en una organización. Y una vez que ya se esté seguro, sí, Jessica, perdón, te desmuteaste. Decime. No, que yo lo que me preguntaba acá era, porque lo pensaba, digo, una fase en una de las empresas en donde venían y preguntaban, bueno, ¿cómo hicieron otros? Y, a ver, te digo, iban a visitar otras empresas, ¿no? Donde había también como una amistad, pero ellos iban a ver cómo lo hacían, porque ya habían estado en esa fase en donde, bueno, ya tenían la ansiedad suficiente para generar un cambio, pero a veces no se sabe, bueno, pues, qué camino tomar, ¿no? Y ahí es como que entra el tema del cambio, me parece, y esta pregunta que va en la exploración, pero también, bueno, ¿cómo hicieron otros? Y ese modelado a la vez. Me parece que esa como que es la instancia, y lo pensaba así, ellos iban y se fijaban, bueno, cómo hacían en otras empresas. Bueno, eso Es que vos exacto, decís, Jessica. Ese modelado de utilizar un rol modelo, a ver cómo se hace la conducta, cómo imitarlo, para intentar imitar ese resultado. Imitás la conducta de otros para ver el resultado. Después vos tenés que ir explorando con esa información formas de hacer tu propia idiosincrasia, porque esa forma le resultó seguramente a esas personas, con esa personalidad, en esas circunstancias, que las tuyas tendrán otras características para hacerlo más asertivo y tendrás que tener tus propias características. Pero al principio imitamos un modelo distinto. Lo mismo con un cambio de personalidad. Cuando vos te haces cargo con el descongelamiento de que necesitas cambiar lo que venís haciendo habitualmente, porque los resultados no te gustan, la primera forma más efectiva de lograr
cambiar la actitud, es imitar a otro. Buscar el rol de alguien que a veces puede ser justamente, como dijiste antes también, un líder que te vaya diciendo cómo es que hay que hacerlo. Alguien que toma la posta y le va guiando al grupo a cómo tienen que hacerlo. Primero con un rol modelo y después van adaptando las pequeñas características idiosincráticas propias del grupo y hacerlo propio. Un cambio que tenga que ver exactamente con ese grupo. Muchas gracias. De hecho, ahora para el segundo parcial, se va a cortar en un minuto, digo esto y nos volvemos a conectar. Tienen que ver un documental donde van a ver esto, ¿no? Que se va a visitar a otra empresa, digamos, va, en realidad a la misma empresa, pero con sede en otro lado. Y bueno, justamente por más que sea una misma organización, aunque esté ubicado en distintas zonas, digamos, del mundo, cambia muchísimo en función de la cultura de cada una de las personas que viven en determinado país. Y si no mucho pasa esto, que sigue Jessica, de que por ahí hay organizaciones que arman un viaje y se van a visitar empresas de otros países justamente para ver qué distintos que son y cómo a mí me inspiran a querer cambiar algo de mi organización. Bueno, se va a cortar.